noches, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de legislación bancaria y del mercado de valores. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar, siguiendo la línea de ver un poco los antecedentes del derecho bancario y del mercado de valores, vamos a hablar de el derecho comercial. Como lo señalé en el curso de ayer, bueno, el derecho, la ciencia del derecho se divide en dos grandes áreas. La primera, que es el derecho público, que básicamente se refiere a la parte de la administración pública, el Estado, bueno, hay una serie de normas que hay dentro del derecho público, y el derecho privado, cuyos representantes, podríamos decir, más importantes son el derecho civil, que es netamente privado, que hablamos un poco ayer, y cuya parte importante, que es la parte de obligaciones, va a ser plenamente aplicada acá en la parte de la legislación bancaria. Y el otro derecho es básicamente el derecho comercial, que vamos a ver ahora. Un poco es importante remitirnos a los antecedentes del derecho comercial. Y bueno, de hecho el derecho comercial no ha seguido la misma línea de los otros derechos, como el derecho civil, que tiene sus antecedentes en épocas muy antiguas, así como lo conocemos de una manera estructurada, sino que el derecho comercial ha nacido con una serie de normas aisladas, ¿ya? Que alguna parte estaba en el derecho civil, la parte de, por ejemplo, de las garantías, las hipotecas, etcétera, y otras estaban pues en normas dispersas. De hecho, el derecho civil no ha seguido la misma línea del derecho, el derecho comercial no ha seguido la misma línea del derecho civil, porque no había la división básicamente entre las normas civiles y las normas comerciales. Estas aparecen mucho más después, cuando se desarrolla el comercio, está íntimamente relacionada a la actividad comercial en realidad, y ese desarrollo pues se lo encuentra ya pasada la Edad Antigua, ya comenzando la Edad Media, con el desarrollo del comercio como tal, ¿no? En sus épocas iniciales, con intercambios, el empezar a utilizar las diferentes monedas, primero el oro, la plata, otras piedras preciosas y otros elementos que podrían tener un cierto valor. También va a haber en esa época una evolución sobre la forma de producir. Hasta antes de esta época pues se producía para vivir, para subsistir, y lo que sí se hacía es intercambiar algunos recursos excedentes para adquirir otros para la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que va evolucionando esto, se crean pues ya grupos de personas, de familias, que empiezan a producir los artesanos, ya no solamente para ellos, sino para intercambiarlos, con el propósito de intercambiarlos y conseguir, entre comillas, un beneficio que les permita tener recursos para adquirir otros bienes. De ahí que está íntimamente relacionado con la evolución del comercio mismo, y en esa época, bueno, esta actividad se la hacía como una costumbre, pero no tenía una norma específica. A medida que esta actividad se va desarrollando con más frecuencia y se va complicando esta actividad, pues ya empiezan las actividades de crear talleres que producen cerámicas, grupos de personas que producen alimentos, ya no solamente para la subsistencia, sino para intercambiarlos, ya pequeños indicios de pequeñas fábricas, etcétera. El comercio se va intensificando. Como no había una norma específica, y si no había una que otra norma de derecho civil que los amparaba, pues el derecho comercial empieza a darse sus formas. Otro aspecto que va a influir en la falta de un derecho comercial en la época de la Edad Media principalmente, es que en su momento, esa época, las normas, por lo menos en la parte del
el mundo occidental, estaba regida por el derecho canónico, ¿no? Una alta influencia de la Iglesia, en la cual tenía pues ciertas concepciones que no iban con los principios que tienen el derecho comercial, básicamente el lucro, la acumulación de riqueza, que eso estaba reservada básicamente para ciertos sectores en esa época. De hecho, la Iglesia Católica no compartía mucho el tema de fomentar, digamos, normas para que se fomente el tema del comercio o se respalde estas operaciones. De alguna manera va a ser relegada por el derecho comercial. Pero la necesidad estaba ahí. Había la necesidad de crear normas que brinden seguridad a las partes, tanto para que para que el que produce como para que el que vende, perdón, para que el que compra. Entonces, bueno, pues las personas empiezan a dar modos, empiezan a hacer reglas entre ellos, habían códigos, entre comillas, secretos que se utilizaban dentro de los grupos de los comerciantes. Y esta práctica se va a desarrollar mucho más ya a medida que se va desarrollando el comercio, ¿no? Ya pasada la Edad Media, pues esta actividad era arduísima. Después entra la evolución del derecho comercial, se desarrolla mucho más cuando ya viene una época moderna, las máquinas, la industria, etc. De hecho, ya, la salida que ven los comerciantes es crear estas reglas, ¿no? Incluso ahí pues están los orígenes del mercado, aparecen los primeros mercados en los cuales concurrían pues aquellas personas que por un lado ofrecían productos y otros que necesitaban estos productos. Ahí también están los orígenes de la moneda, que inicialmente, pues, porque inicialmente solamente era un trueque, ¿no?, de productos, posteriormente ya el intercambio era por algo valioso, y posteriormente empieza a aparecer la moneda metálica, que estaba en principio representada por el oro y la plata. Posteriormente ya va a haber otro tipo de monedas que se van a empezar a utilizar y que van a tener un valor apreciable por las partes, piedras preciosas, etc. Pero tenía que haber reglas para todo esto. Necesitaban reglas para todo esto. Y de hecho, ya los comerciantes eran un gremio, ya que se ponían de acuerdo para ver qué se podía aceptar y qué no se podía aceptar, cuáles iban a ser las reglas. Incluso llegan a crear normas para establecer qué sanciones se iban a impartir a aquellas personas que no cumplan esas reglas. De hecho, habían otro tipo de valores en esa época. Tenía mucho valor el tema de la palabra empeñada, el honor, bueno, aspectos que probablemente han ido evolucionando en el tiempo, y no es lo mismo hablar del valor, que tiene el mismo valor el tema de la palabra, excepto en algunos sectores, el tema del honor, etcétera, ¿no? Porque ya normalmente cuando hay dinero de por medio, entonces eso es un poco más complicado. Bueno, yendo un poco más adelante, entonces, lo importante de todo esto es que al margen del ordenamiento jurídico que había, se crea una normativa paralela. A este conjunto de normativa paralela se va a llamar los estatutos, ¿ya? Los estatutos de los comerciantes, que era ese conjunto de normas, reglas. Incluso llegaron a tener tribunales que se llamaban los fueros, tribunales especiales, en los cuales se iba a juzgar y se iba a dilucidar algunos conflictos que se podían dar por posibles incumplimientos, etcétera, en los convenios. Ese conjunto de normas se van a llamar los estatutos, ¿ya?, que va a ser justamente la base del derecho comercial. Al contrario de lo que pasa que en el derecho civil, que el Estado estaba detrás, creaba las normas, leyes, códigos, ¿no?, desde la época del derecho romano. Aquí no, se crea ese conjunto de normativas de manera paralela. Entonces, es importante entender que ese desarrollo paralelo, entonces, va a hacer que el derecho comercial sea, pues, un derecho que tenga sus particularidades, sea sui generis en realidad, ¿no? De hecho, hay elementos y características que las vamos a ver más adelante que no funcionan de igual manera con el derecho civil. Por ejemplo, el tema de la costumbre, si bien
cuando hemos visto la parte de las fuentes del derecho, hablábamos de la costumbre. Bueno, también funciona obviamente en el derecho comercial, pero tiene mucho más valor, tiene mucho más peso. Incluso tiene mucha más legalidad, podríamos hablar en algunos casos. Y vamos a ver que esa característica de la costumbre en el derecho comercial, pues es muy importante incluso el día de hoy. Les decía que la base del derecho comercial actual, moderno, podríamos decir, que surge a partir de la Revolución Francesa, es decir, que hasta antes de la Revolución Francesa no había todavía un derecho como tal. Había un conjunto de normas aisladas, estatutos, y que además eran diferentes. Eran creadas por las diferentes ciudades-estados, ¿ya? Venecia, Génova, que en algún momento eran los que dominaban el comercio de la época. Entonces, llegada la Revolución Francesa, ha sido la oportunidad idónea para poder incorporar todo este conjunto de normas a un ordenamiento jurídico respaldado por el Estado. ¿Qué ha sido la Revolución Francesa? Pues la Revolución Francesa ha sido una reivindicación de una clase que no se sentía representada y que tenía mucho poder. No nos olvidemos que a través de la Revolución Francesa, pues la burguesía, que era el que ejercía en realidad el poder económico de la época, pues consigue que lo reconozcan como tal. Hasta antes de la Revolución Francesa, era la monarquía y los señores feudales y este grupo y la iglesia, ¿no? Que ejercían todo el poder. Entonces la Revolución Francesa ha hecho que este grupo de la burguesía, que ojo, van a formar parte justamente, el grupo de la burguesía estaba conformada justamente por los comerciantes, por los banqueros, por toda esa gente que manejaba el recurso, va a ser la gran oportunidad para incorporar ya de todas estas normas a un ordenamiento jurídico ya reconocido por el Estado, en este caso por el Estado francés, que es el origen primario del derecho comercial como lo conocemos ahora. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, pues aparece el primer Código de Comercio, ¿ya? Que no es otra cosa que la recopilación de todas estas normas o estos estatutos, ¿ya? Y el ordenamiento de estas normas y crear un cuerpo legal reconocido por el Estado. Incluso estas normas que en su momento se las recopilan van a recoger características que hasta ahora incluso se las tiene o lo teníamos hace tiempo, ¿no? El de separar los tribunales, que un tribunal civil sea diferente a un tribunal comercial, porque son aspectos diferentes que tienen que trabajar. Bueno, ahora en cuanto al contenido del derecho comercial, en realidad, podemos decir que está básicamente también relacionada con la evolución. Y hemos visto que la evolución va desde un simple trueque en la época antigua, pasando por una evolución y aparición del dinero en la Edad Media y la evolución y el aumento de las operaciones comerciales en la Edad Media y posteriormente en la Edad Moderna con la aparición de la máquina a vapor, las industrias, etc. Entonces la evolución del derecho comercial va a estar ligada justamente a toda esa evolución del comercio como tal. De hecho, ¿ya? Podemos, dentro de la evolución del derecho comercial, podemos hablar de tres tendencias. ¿Ya? Una tendencia subjetiva, inicial en realidad, que era que el conjunto de normas en realidad buscaba proteger al comerciante. ¿Ya? Entonces el conjunto de normas lo que quería es que el comerciante se sienta seguro de invertir, de vender, de poder recuperar su capital. Entonces surge una serie de normas referidas a esas. Posteriormente se ve la necesidad de incorporar además, ¿ya? Normas de tipo objetiva, ¿ya? Que en realidad no vaya a favorecer solamente al sujeto, al comerciante o al que eventualmente ejerce el comercio, sino que en general sea algo integral, sea que en realidad proteja el acto jurídico como tal, el acto de comercio como tal, ¿no? Que se respete la compra-venta, no que se respete al comprador o al vendedor, sino la compra-venta, el acto como tal. Y esto va a evolucionar posteriormente
a que estas dos tendencias, tanto la subjetiva como la objetiva, se fusionen y se cree una tendencia mixta. Entonces el código de comercio, incluso el primer código de comercio francés, incorpora esa tendencia mixta. Obviamente eso va a ir evolucionando en el tiempo. En un principio era más de tipo objetivo que objetiva, pero a medida que esto ha ido evolucionando en los diferentes países y se ha ido evolucionando en el mundo, en realidad, las normas del derecho comercial, se ha ido a migrar a una tendencia mixta. De hecho, nuestro código de comercio, que no es otra cosa, que está inspirado en realidad en el primer código francés, que después obviamente se ha ido evolucionando con algunos conceptos, con algunos artículos, con algunas figuras novedosas, ya no eso va a seguir justamente esa línea de una tendencia mixta, de reconocer tanto las obligaciones, derechos y obligaciones tanto del comerciante y de las personas que participan eventualmente en el comercio, pero también se va a ocupar del acto jurídico. Para comenzar, de definir qué es un acto de comercio, qué tipo de actividades o operaciones comerciales existen o se pueden hacer. Ahora bien, las características del derecho comercial son muy específicas de este derecho. En primer lugar, tenemos que hablar que es consuetudinario, o sea que el aspecto de la costumbre es sumamente importante en el derecho comercial, como vamos a ver ejemplos bien prácticos. Otro aspecto es que es un derecho profesional. Se dice profesional y vamos a ampliar un poquito más adelante este concepto, pero se refiere a que está administrado, está realizado por personas que tienen un cierto expertise, una cierta formación. Esto es muy claro en la parte de la banca, en la parte del mercado de valores, que son personas que, bueno, están formadas para esto, tienen cierta capacidad. Es más, por ejemplo, ustedes están tomando una formación, están tomando una capacitación para poder entender bien cómo funciona todo esto. Bueno, esa es la característica que tiene este mercado. Pero si nos vamos a otras actividades comerciales, por ejemplo, la actividad aduanera, la aduanera es un poco estatal, pero la importación, exportación, el comercio exterior en realidad también requiere de una expertise, o sea, en realidad está administrada por personas que son profesionales, que tienen una cierta formación en la actividad comercial puntual. Otro aspecto que es importante y otra característica que es importante del derecho comercial es que es internacional. Bueno, de hecho nace como un tema internacional, es más, nace por la actividad del comercio internacional. Sus orígenes están en eso, el origen del derecho comercial está en los fenicios, que empezaron a cubrir las rutas internacionales marítimas, a copar las rutas marítimas de la época antigua. Entonces su origen mismo es internacional y hoy en día es mucho más evidente el tema de esta característica de internacional, porque bueno, pues no podemos pensar por ejemplo en actividades aisladas de Bolivia, aisladas, o sea, están necesariamente interrelacionadas con otros países, con el mundo, más ahora con la tecnología, con los transportes. Hace muchos años hablábamos de que se tardaba muchos, hasta años, llevar de un lado a otro lado los productos, o meses. Ahora estamos hablando de, bueno, un mes, 2 meses, que viene desde China hasta Bolivia, o viceversa los materiales, ¿no? Y si hablamos de cosas más chicas, por ejemplo, estamos hablando de horas. Entonces, este aspecto es importantísimo. Entonces, este aspecto de esta característica del derecho comercial de internacional, entonces va a tener unas implicaciones muy amplias, porque muchas de las normas van a ser estándares para todo el mundo. Muchos de los aspectos van a ser estándares. Entonces, de esa manera se va a poder comerciar con diferentes países. Un elemento, por ejemplo, muy importante es el dólar, ¿no? La moneda que actualmente es la que rige el mundo, más allá de la hegemonía que está queriendo tener China. El dólar sigue siendo una moneda internacional. Bueno, entonces ese es un aspecto justamente que es característica del derecho comercial. Otro aspecto que es importantísimo es el tema lucrativo. El derecho comercial es lucrativo.
Cuando hablábamos, por ejemplo, del derecho civil, hablábamos, por ejemplo, de las sociedades civiles, ya que no tienen fines de lucro, ya. En cambio, aquí las operaciones, ya, las empresas, lo que buscan es una utilidad, es el lucro. Las actividades buscan un lucro. Entonces va a tener otra connotación también, porque esa va a ser una esencia del derecho comercial. Masivo es una característica que se ha puesto más clara y evidente en esta época, que las actividades se las hacen en masa. De ahí que incluso se crean instrumentos especiales, que vamos a ver también más adelante, como son los contratos de adhesión, que son instrumentos que facilitan estas operaciones en masa. No sé si alguna vez se han puesto a pensar, por ejemplo, por darles una actividad X, los depósitos, ¿no? En las cuentas de ahorro. ¿Cuántas cantidades de depósitos se hacen al día en un solo banco? ¿Cuántas cantidades de operaciones se hacen en Bolivia? ¿No? Es una cantidad inmensa. Esto solo es posible justamente por esta característica y por la posibilidad de implementar los instrumentos correspondientes, y ahora la tecnología, que es un factor también sumamente importante que ha ayudado a crear y a desarrollar este mercado, esta actividad masiva en realidad, y que es básicamente regido por el derecho comercial. Y finalmente tenemos una característica que está cobrando poco a poco más relevancia, y es el tema de la tendencia a la publificación. ¿Qué quiere decir esto? Que las actividades comerciales están tendiendo a que sean más claras, más transparentes, justamente para que las reglas del juego estén claras para todos. De ahí que se habla de publificación, de que todo esté publicado, por lo menos algunos aspectos que van a dar transparencia al mercado. Obviamente siempre hay que cuidar la parte de la reserva, el derecho de la privacidad, ¿ya? Pero en realidad más se refiere a, por ejemplo, tener registros públicos de las empresas, actividades que se registran públicamente. En algunos países hay un registro público que está para todos, por ejemplo, para averiguar el tema de las garantías. Bueno, esto tiene una connotación muy importante, y que nos podía tomar mucho tiempo hablar sobre este tema, pero lo cierto es que hay esa tendencia del derecho comercial a la publicación. El derecho comercial es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad comercial, al comerciante y su actividad, ¿no es cierto? Bueno, esta definición en realidad ha ido evolucionando con el tiempo para incorporar estas características justamente que acabamos de hablar. De hecho, por ejemplo, una definición un poco más cabal, una definición de tipo moderna del derecho comercial, habla que el derecho comercial es el que regula los actos en masa realizadas en forma profesional. Miren, esa evolución, por ejemplo, de ser solamente un conjunto de normas que regulan esto y el otro, ha ido a migrar a una característica que es central, a actos en masa, y otra característica que también es esencial en el derecho comercial, y que es básicamente quién administra estas actividades, y es un grupo de personas que tienen una cierta formación. Por eso se habla que es aquel derecho que regula los actos en masa realizados en forma profesional. Se dice que son actos de consumo masivo, ¿no? Que están regulados, un poco ya les he explicado por qué, porque esa es la característica, y además esto, bueno, un poco que se ha ido incrementando con el uso de la tecnología, del internet, el uso de los avances en el tema del transporte, bueno, y una serie de cosas, ¿ya? Pero también son actos que son desarrollados, decíamos, por profesionales, porque acá un aspecto importante son las habilidades, la organización y la responsabilidad, que involucra muchos de los actos estos. El poner, por ejemplo, en manos de una entidad bancaria o una SAFI, cuando hablemos del mercado de valores vamos a hablar de las SAFIs, de las sociedades administradoras de fondos de inversión, o de un banco poner el dinero, pues es una alta responsabilidad. De hecho, cuando hablemos, por ejemplo, que el derecho comercial tiene ramas también, al igual que el derecho general, vamos a ver que hay una parte del derecho público,
¿ya? Que el Estado básicamente, que va a vigilar justamente que se sigan las reglas del juego, ¿ya? Porque acá estamos hablando de una responsabilidad que tienen que tener los administradores, los comerciantes, ¿no? Comerciantes en el caso de la banca, en la administración de los recursos. Los comerciantes o los empresarios entonces tienen que ser profesionales, ¿ya? Y es básicamente lo que pasa con la banca, ¿no? Tienen que tener ciertas habilidades, ciertas obligaciones, y de ahí viene, por ejemplo, el regulador, que vamos a ver las normas del regulador, tienen que seguir ciertas reglas desde su constitución, ¿no? Tienen que tener ciertas características, los bancos, entidades financieras o las empresas de servicios financieros. Un elemento importantísimo va a ser el dinero. Hemos dicho que tanto la evolución del derecho comercial como de las normas básicamente del derecho comercial están íntimamente relacionadas a la evolución del comercio como tal. Y dentro de esta evolución, pues un aspecto que va a marcar, que va a tener una gran importancia, es justamente la evolución del dinero. Solamente para mencionar, pues el dinero también ha sufrido una serie de cambios desde que empezó como el simple trueque, ¿no? De productos, o sea, yo te doy mis excedentes de productos, vos dame esto, yo te doy alfarería y vos dame comida, etcétera, un trueque, pasando por lo que ya se llaman los patrones o métricas de los cambios, ¿no? Ahí ya podemos hablar de monedas rudimentarias, podemos hablar de patrones como, o metales preciosos como el oro u otros, la plata, el bronce, pasando por lo que es la moneda metálica, que todavía existe, pero poco a poco está empezando a desaparecer, el papel moneda, que también existe, que en algunos casos ya no es ni papel, es medio plástico, porque son monedas que tienen que ajustarse a las necesidades y del momento, tienen que ser más durables, pasa de mano en mano, bueno, tiene sus fundamentos el material por el que se hace. Hablar de los dineros en libro, estamos hablando por ejemplo de cuentas netamente de tipo contable pero que tienen su valor. Hablar del dinero plástico, estamos hablando de las tarjetas de crédito, hasta terminar en lo que es la moneda cibernética o aquellos, el Bitcoin es el ejemplo más claro, monedas que no existen en realidad, que solo existen en el ciberespacio, que hoy en día su legalidad, su veracidad, su validez está todavía en algo de tela de juicio, pero bueno, es moneda, se la ha creado, que fracase o no fracase, pues vamos a ver, es como que el dólar ha tenido un reinado largo y lo tiene hasta ahora, pero no sabemos qué es lo que va a pasar con el desarrollo de China y bueno, pues y el poder que tenga de poder desplazar al dólar, ¿no? Frente a otras monedas. Bueno, esta es, podríamos hablar un poco más de las monedas, pero creo que es darles básicamente un pantallazo general. Pero entonces, para resumir, ¿qué es el dinero en realidad? El dinero pues es una unidad de cálculo, el dinero es un instrumento de pago y el dinero es un medio de acumulación de riquezas o de valores. O sea, vamos a definir cómo que va a tener esas características. De ahí lo importante en actividades comerciales, ¿no? Entonces, la aparición y la consolidación del sistema monetario estuvo ligado básicamente a la banca. Ha sido la generadora justamente de muchos negocios, de muchas riquezas, y en algún momento la banca y su estabilidad es un indicador incluso de la estabilidad de la economía, de la salud de la economía de los países, ¿no? ¿Por qué? Porque la banca está ligada a la moneda. En algún momento, les digo, la banca privada incluso, porque ahora podemos separar también entre la banca pública y la banca estatal, ¿no es cierto? Pero estaba ligada a la parte de la emisión de la moneda. De hecho, es el lugar, es el mercado donde se va captando los depósitos, que van a ser, no va a ser otra cosa que los excedentes de dinero que tiene la población.
el grado de ahorro ya, de un determinado país, pues se va a medir incluso en base a estos indicadores, el grado de depósitos, de ahorros que haya. Pero además también a través de esta actividad de ser depositaria va a haber una actividad de redistribución de las necesidades y de este dinero a través de los otorgamientos de los préstamos. Paralelamente, la banca va a ser una entidad que va a brindar seguridad sobre la administración de los fondos, ¿no? No es lo mismo tener el dinero en un colchón o tenerlo en el banco. Hoy en día, mucho más con el tema de la existencia de los cajeros electrónicos, que prácticamente hay en cada 2 o 3 esquinas, ya por decirles, ¿no? En lugares céntricos, pero en cada lugar, en cada ciudad relativamente importante o población relativamente importante va a haber un cajero electrónico, va a haber la presencia de la banca. Entonces ahí muy clara es la labor administradora de la banca. Y el tema que también está ligado con eso, el tema de la transportación del dinero, el llevar de un lado al otro, ¿no? Antes ese transporte se lo hacía físico. Se van a acordar, tal vez debió haber alguna película, alguna cosa que en épocas antiguas ese dinero, ese transporte de dinero era físico. De hecho, en el oeste, en el lejano oeste, en Estados Unidos, uno de los negocios lucrativos de los ladrones era asaltar las diligencias, que llevaban justamente las remesas, el dinero en físico de un lugar a otro. Bueno, ahora todo eso también ha cambiado a través de la tecnología. No es necesario transportar de un lado al otro el dinero, salvo realmente se lo necesite en físico, ¿ya? Pero yo puedo depositar mi dinero en Santa Cruz, ¿ya? Y al día siguiente alguien o yo mismo, ¿no? Retirarse mi dinero en La Paz o incluso en el exterior, tal vez con el cobro de alguna comisión. Entonces, es una labor sumamente importante también que tiene la banca en todo esto. Entonces, la labor de la banca respecto al dinero, ¿ya? Al dinero va a ser esa, ¿no? Todas esas, ¿no? La de emisión, de depósito, de administración, de transporte. Labor creadora que tiene, ya, generadora que tiene la banca respecto al dinero. Y bueno, es que crear dinero no es solamente imprimirlo, ya de hecho la banca ya no la imprime, o no creo que nunca la imprime, siempre ha sido las imprentas, pero a través de un banco. Pero no se queda ahí solamente en el tema de la emisión del dinero. La creación de dinero, se puede hablar de una creación primaria cuando se emite el dinero, ¿ya? Que ahora toda esa parte está ligada más a la banca pública, porque el único que está autorizado para emitir moneda es el Banco Central. Y la creación secundaria de este dinero. Y eso se hace a través de las operaciones bancarias en realidad, ¿ya? Por eso se habla de una creación secundaria, no es directa, sino es indirecta. Hablamos, por ejemplo, de la intermediación del crédito. Decíamos que la banca capta recursos, pero esos recursos no se los guarda, no se los queda, sino los otorga en préstamo a todas esas personas que demanden, que requieran de esta liquidez. Nada gratis, todo a cambio de una comisión, de una tasa de interés, y justamente ahí viene el negocio y la parte lucrativa de las entidades bancarias es la diferencia entre lo que pagan por un depósito y lo que cobran por un préstamo, ¿no? La diferencia entre eso pues, se va a llamar el spread, y eso es lo que va a ganar. Bueno, pero más allá de lo que gana un banco es la labor, es la función. Están redistribuyendo la riqueza, están captando dinero de aquellos que no lo necesitan por ahora y lo están dando a los que necesitan para algún proyecto, para su funcionamiento, para algo. Entonces es para eso. Otro tema es el sistema de pagos. La banca tiene una infraestructura para recibir los pagos de varios aspectos, para recibir los pagos de los servicios, para pagar beneficios, bueno, toda esa infraestructura se ha convertido en un sistema de pagos, ¿no? De pago de los servicios, de luz, agua, gas, cable, internet, no sé, todo lo que se les requiera como servicios, colegios, bueno, justamente a través de lo que es el sistema de pagos. ¿Qué hace? Pone a su disposición la banca
sus plataformas, sus cajeros, recibe los fondos, aplica y bueno, está nuevamente ahí generando valor. La emisión de los valores e instrumentos y títulos valores. Bueno, lo más directo acá es la emisión de los DPFs, pero también puede generar otro tipo de valores que vamos a ver más adelante, la emisión de bonos corporativos, la emisión de valores de titularización a través de la titularización, la emisión de cédulas hipotecarias. Bueno, habíamos visto que la actividad es sumamente importante de la banca, pero al mismo tiempo ya es una actividad muy sensible. Hemos dicho que está captando recursos del público, está dando a otras personas. Bueno, pues, pero acá hay una responsabilidad que tiene que tener la banca respecto a esos terceros. De ahí es que hay la necesidad de regular todo esto a través de un conjunto de normas jurídicas, ¿ya?, que vaya a establecer las reglas del juego, rayar la cancha. En el derecho bancario también se puede hablar de dos grandes áreas. Por un lado, del derecho bancario público y el derecho bancario privado. En la parte superior pueden ver las normas que van a regir el derecho bancario privado, ¿ya? Que son básicamente el Código de Comercio, o sea, va a ser el Código Civil, básicamente, porque hay otras normas que vamos a ver que son más de tipo específico, que muchas veces son normas que van a aclarar en realidad, ¿ya? Y que estas se van a dedicar básicamente a establecer toda la parte del derecho privado de la actividad del derecho comercial. Y por otro lado vamos a tener normas de derecho público, ¿ya?, que van a tener justamente el objeto de regular la actividad bancaria. Y esta regulación únicamente está a cargo del Estado. Es una actividad privativa en realidad del Estado, establecida en la misma Constitución Política del Estado, que va a regular toda la parte económica, y eso incluye el sistema financiero. Para esto hay normas, pues, ¿no?, que definen, nuevamente hablamos de rayar la cancha, el Banco Central, que va, de alguna manera, va a solamente tener ciertas atribuciones referidas a actividades macro, ¿no? Por ejemplo, la emisión de la moneda, la regulación de la cantidad de la moneda a través de sus mecanismos de encaje legal, el tema de las reservas, el tema de, no sé, de administrar algunos créditos para la misma banca. Eso vamos a ver, va a depender de qué atribuciones pueda tener esta banca central. En el caso nuestro, por ejemplo, había una evolución de esto, desde una banca un poco más protectora, que vamos a decir, a una banca más liberal, en la que ya no se metía esos aspectos, pero bueno, hay que analizar, y eso varía de país en país. La parte ya más referida a la regulación, que va a ser a través de una ley también especial, que es la Ley de Servicios Financieros, o la parte, por ejemplo, de la creación de nuevas entidades de tipo público, como por ejemplo la banca pública, ¿ya?, que también tiene su normativa especial. Pero todo eso va a formar parte, pues, de lo que se llama el derecho bancario público, que se ocupa más de la parte regulatoria, y la parte del derecho bancario privado se va a ocupar más a regular las operaciones, la actividad, las operaciones bancarias, la tipificación de estas actividades, qué tipo de actividades se puede, los derechos y obligaciones de las partes. Bueno, un poco más, pero basado básicamente en la relación más de derecho privado. Entonces, ¿cuáles van a ser las bases de este derecho bancario? Que está compuesto nuevamente por normas tanto de derecho privado como tanto de derecho público. Las bases van a ser, en primer lugar, contar con una normativa que busque la eficiencia, el principio de eficiencia de la actividad bancaria dentro de un país. El principio de protección al público ahorrador. No se olviden que el dinero que maneja la banca, el sistema financiero, en una gran proporción es del público. El hecho, por eso es tan importante cuando, por ejemplo, un banco o una entidad bancaria quiebra,
porque desestabiliza todo un país en realidad, si es que no tiene un respaldo, si no hay un fondo. De hecho, la ley de servicios financieros, cuando veamos, crea pues los mecanismos para mitigar esos riesgos de que un banco caiga, ¿no? Hay acciones preventivas, hay acciones posterior que buscan recuperar principalmente los ahorros del público. De hecho, los ahorros del público se consideran como una de los activos privilegiados por recuperar en caso de que haya una quiebra de alguna entidad financiera. Otro aspecto también en el cual se va a basar el derecho bancario es la especialización. Justamente en atención a este tema de que el derecho comercial es profesional, el bancario además no solo es profesional, es especializado. ¿Ya? O sea, va un paso más allá. La gente que te atiende, la gente que administra, desde el cajero hasta el que está a cargo de la gerencia de riesgos, tienen formación, ¿ya? Tiene educación, tiene una capacidad, tienen habilidades para administrar todo esto, porque para eso se han formado. El principio de la protección de las entidades financieras, o sea, no solamente hay que proteger, y como que vamos a ver también otro tema, la protección del consumidor financiero, sí, de nosotros, del público, etcétera, pero también hay un principio de protección de las entidades financieras. ¿Protección de qué? Bueno, de que tampoco las normas sean tan malas que no permitan desarrollar. Se ha visto que la banca está una banca saludable en realidad, está íntimamente relacionada con la salud de un Estado. Una banca enferma pues produce también que el Estado no sea muy estable. Entonces también hay que proteger a la banca, hay que darle las condiciones. Muchas veces se reclama, pero que los banqueros que solo ganan, bueno, pues primero que para eso trabajan, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en segundo lugar, ya hay que lograr un equilibrio entre lo que ganan y lo que dan. De hecho, las nuevas normas que se han creado los últimos 10 años justamente han tendido un poco a eso, a hallar un equilibrio. Si comparamos la banca boliviana, por ejemplo, con la banca de Estados Unidos, es pues sumamente protectora desde el punto de vista de más hacia el sujeto, más al consumidor financiero. Hay una suerte de intervención del Estado para eso, rayando la cancha, pero rayándola muy bien, cuadriculándola, al punto, por ejemplo, de que muchas veces y en algunas actividades se fijan tasas máximas, tasas mínimas, ¿ya? Aspectos que en otros gobiernos, otros países que son un poco más liberales lo dejan más al tema del mercado, ¿no? A la oferta y la demanda. El tema de la transparencia es otro punto vital del derecho bancario que también va asociado a los principios del derecho comercial, el tema, por ejemplo, de la transparencia y publicación de esto, ¿no? De ahí que se trata de que sea todo transparente. De hecho, nuevamente les digo, Bolivia ha dado unos pasos muy grandes en estos temas en los últimos años, al punto de que, por ejemplo, se han tratado de eliminar los contratos con cláusulas abusivas, porque básicamente ahora se utilizan contratos, si no son de adhesión, son contratos previamente autorizados por la autoridad del sistema financiero, en este caso la ASFI. Entonces, esos son justamente los mecanismos que van a provocar, que van a crear, digamos, un ambiente relativamente de transparencia o de seguridad dentro de un mercado. Entonces, ya casi terminando, vamos a hablar de que el derecho bancario está compuesto por normas de carácter público, a esas se van a llamar derecho bancario público, y normas de carácter privado, o va a ser el derecho bancario privado. ¿Qué van a hacer las normas de carácter público? Bueno, van a regular la actividad, ¿ya? O sea, el Estado en realidad, a través del Estado va a regular la actividad, el servicio público,
lo va a hacer por la importancia que tiene en la economía, porque genera riqueza la banca, pero además porque pues, la banca es un factor que hay que cuidar, porque la gente es la fuente generadora de moneda secundaria. Lo hemos visto a través de esos mecanismos, de las operaciones, la emisión de valores, ¿ya? Y hay otro tema. Es otro tema que también se ha desarrollado mucho en los últimos años, y es el desarrollo de la banca pública, ¿no? Hasta antes de estas modificaciones se había eliminado básicamente la participación de la banca pública en muchas operaciones. Bueno, acá de alguna manera también se reinstala todo esto a través de esto, ¿no? Pero es público, entonces va a formar parte de todo este grupo que es la banca pública, el derecho bancario público. Y por otro lado vamos a tener las normas de carácter privado o el derecho bancario privado, ¿no? Que van a regular la actividad las actividades patrimoniales de los bancos y de sus clientes, las operaciones bancarias propiamente dichas, los contratos bancarios, a las entidades financieras, va a definir los tipos de entidades, qué actividades pueden hacer, qué bienes, qué servicios, etcétera, la actividad misma, ¿no? Sin dejar de lado nuevamente de atender aspectos subjetivos como objetivos. Es mixto acá el tema. Va a tipificar qué tipos de empresas de servicios pueden haber, de servicios financieros, y de alguna manera puede crear nuevos tipos de figuras, etcétera. Entonces, ¿cómo ejerce el derecho bancario público esta su actividad? A través de las autorizaciones, ¿no?, previas, o sea, para poder tanto crear una entidad, para crear un nuevo servicio, para crear una nueva entidad, o sea, se tiene que crear la norma correspondiente o la autorización correspondiente. Por ejemplo, que para administrar fideicomisos, por darles un ejemplo, que es una actividad que pueden hacerlo los bancos, previamente tienen que pedir la autorización del área correspondiente, cumpliendo ciertos requisitos, y recién pueden hacer estas actividades. La intervención permanente a través de la ASFI, las inspecciones que se hacen cada 6 meses, cada año, las auditorías, y obviamente el tema de que si no se cumplen las regulaciones, pues va a haber imposición de sanciones para justamente velar que se cumplan las normas para las que se ha creado todo esto, ¿no? Bueno, para finalizar, así como hemos hablado de las fuentes del derecho de manera general, aquí podemos ver cuáles son las fuentes del derecho bancario. Y acá vamos a ver una combinación entre normas tanto de derecho privado como derecho público, desde la misma Constitución Política del Estado, que es la cabeza de las fuentes, las diferentes legislaciones que hay, el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Servicios Financieros, Ley del Banco Central y otras leyes especiales que pueden haber, los usos y costumbres, que vamos a hablar un poco más adelante, que juegan un rol sumamente importante en el derecho bancario. Bueno, esto sería todo por ahora. Siempre recomendarles que quedo a su disposición en la plataforma para que hagan alguna consulta, para que manifiesten algún criterio, y bueno, ya nos vemos en la próxima clase. Gracias.